Alégrense y salten de gozo, dice el Señor, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo: Dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Dichosos los que ahora tienen hambre, porque quedarán saciados. Dichosos los que ahora lloran, porque reirán. Dichosos ustedes cuando los odien los hombres y los excluyan y los insulten y proscriban su nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Ay de los que ahora ríen, porque harán duelo y llorarán. Ay si todo el mundo habla bien de ustedes. Eso es lo que hacían vuestros padres con los falsos profetas. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, estamos en este miércoles de la 23ª semana del tiempo ordinario. Continuamos la lectura del capítulo 6 de San Lucas en el Evangelio. Lo que leemos es continuación inmediata del pasaje que veíamos ayer y estamos en el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios, que estamos leyendo en la primera lectura, y este pasaje es un fragmento, no continuación inmediata, pero que es parte del mismo capítulo 7 que hemos empezado a leer ayer. Y entonces, como siempre, la conclusión es: Señor, tantas cosas nos dices, nos desborda, pero tratemos de ir en orden para sacar algunas enseñanzas. En primer lugar, en el Evangelio, en las bienaventuranzas. Nosotros hemos escuchado este mismo año, como todos los años, el pasaje de las bienaventuranzas en San Mateo, que es el inicio del Sermón de la Montaña, capítulo 5 de San Mateo. Así retomamos el tiempo ordinario inmediatamente. Al día siguiente de Pentecostés, leímos los primeros versículos del capítulo 5 y corresponden al Sermón de la Montaña, y que es las bienaventuranzas de Mateo. En Lucas no es en una montaña, sino es en el llano. Pero Jesús ha estado en la montaña haciendo oración toda la noche, veíamos ayer, de esa oración, de ese amor de Dios en Cristo. Elige a los 12, uno de ellos es Judas, y decía el Evangelio que de Jesús salía una fuerza que curaba a todos, y todos querían tocarle aunque sea el manto. Inmediatamente el Señor les empieza a hablar de estas bienaventuranzas. Hay una multitud,
los 12, los apóstoles, discípulos y gente que ha venido de todos los lugares. Y tendríamos, ya lo decíamos cuando comentábamos antes a San Mateo, tener claro que Jesús está hablando de Él. Está hablando de cómo Él nos muestra el camino para ser bienaventurados y el peligro que tenemos nosotros de confundir distintos tipos de bienes. Y por eso este domingo recordábamos ayer y lo repito hoy, es que nosotros tenemos que, para ser discípulos, darnos cuenta que no es posible si es que no amamos a Dios sobre todas las cosas, incluso más que a nosotros mismos. Y decíamos también que hay que sacar las cuentas para darnos cuenta que con nuestras fuerzas no alcanza. ¿Y cómo uno saca cuentas? Uno saca cuentas justamente cuando uno empieza el camino del seguimiento al Señor. Porque hay un momento en que uno experimenta que no puede. Ese es sacar cuentas. Tomar conciencia que no puede, que los problemas, las dificultades, nuestra fe frágil, nuestras fragilidades humanas, la oposición de la gente, hace que uno sienta que nuestras fuerzas no alcanzan. Y eso es la verdad, nuestras fuerzas no alcanzan. Pero el Señor quiere incluso que nosotros lo comprendamos al punto que hace más exigente el mandamiento de la antigua ley. Y por eso estas bienaventuranzas de alguna manera reflejan la nueva ley y significan justamente ese desapego a todas las cosas de este mundo. Y entonces repasemos recordando que en Lucas, aparte de que es en un llano, en Lucas son 4, no 6 como en Mateo, y además están acompañadas de los ayes. Y la primera es la misma que de Lucas, es los pobres. El mundo, y a nosotros por eso nos es difícil entender, cuando en tiempos de Jesús se habla de los pobres, no se está hablando exclusivamente de algo económico. Ya en nuestro tiempo la pobreza es solamente lo económico. Y entonces el mundo ahora mide la pobreza, ustedes saben, por la línea de pobreza, la canasta básica. Y el que no tiene dinero suficiente y no tiene, diríamos, los servicios básicos, es clasificado de pobre o por la línea de pobreza o por la canasta básica. Y entonces, claro, nosotros tenemos una visión meramente temporal. Pero en tiempos de Jesús, la pobreza es más profunda. La pobreza para el pueblo de la primera alianza, y eso es lo que testimonian los pobres de Yahvé, la pobreza es no hacer la voluntad de Dios. La pobreza es tener planes alternativos. La pobreza es, podríamos decir, recordando la lectura del domingo, la pobreza es no ser libres para amar como el Señor nos ama. Esa es la pobreza. Porque si es que nosotros no somos capaces de amar como Dios ama, y es amar a Dios y a las criaturas humanas, a las personas, nosotros nos quedaremos amando cosas y amando nuestro propio, entre comillas, bienestar. Que nadie me moleste, que todo me vaya bien, que mi salud esté perfecta. Pero las personas que así viven
Pobres de ellas, ay, dice el Señor, en el sentido ya no de la pobreza como los que buscan al Señor, sino de la pobreza más terrible que los que no conocen al Señor. Y entonces esas personas en algún momento descubrirán que ya la salud, que ya el bienestar, que ya las cosas que antes les daban, entre comillas, felicidad, desaparecen. Y en ese momento se le derrumba a toda la gente. ¿Por qué? Porque no conocen al Señor. Uno puede llegar a la conclusión, y que es real, que si nosotros estuviéramos en el Señor no existiría la ansiedad, la depresión, que hace que tanta gente en realidad ya no viva. Porque esas personas, sin seguir al Señor, simplemente se dan cuenta que esta vida sin el Señor no tiene sentido. De otro lado, es el hambre, y es el hambre de Dios. Si yo no tengo hambre de Dios, ay de mí. Porque todos sabemos, sobre todo cuando uno ya no es tan joven, o no les ha pasado eso, que ya hay algo que no les cae bien, o no les pasa eso. Que ya no hay cosas que incluso de repente ustedes antes les gustaba y querían comer y ya no pueden comer, por lo menos en la misma cantidad. ¿O no les pasa eso? Entonces, si yo no me doy cuenta que tengo que crecer en el hambre de Dios, al final ni siquiera el alimento material me va a dar lo que espero. Más aún, hay enfermedades y cuando uno está enfermo, uno ya no siente el sabor. Uno ya come a veces, no solo porque el tipo de alimento, con esas recomendaciones específicas que se tienen que hacer en el momento de la enfermedad, sino que ya pierde el mismo sabor. Ayer nomás conversaba con otras personas, me decían que antes les gustaba tal cosa, tal otra, y ahora ya no les gusta, porque el propio organismo nos va haciendo ver lo que uno de niño, de joven no se daba cuenta, y uno creía que eso era su felicidad. Igual podríamos seguir repasando los que lloran. El Señor dice dichosos, pero no es cualquier llanto, no es cualquier lágrima, es llorar porque la gente no conoce a Dios. Hasta que yo no llore porque la gente no conoce a Dios, hasta que yo no vea que si es que alguien en mi familia, alguien cercano, que no conoce a Dios está viviendo la enfermedad más grave, yo todavía no sé lo que es llorar. Porque también la gente llora, entre comillas, de rabia, etcétera, cuando le quitan sus cosas, como un niño engreído. No le dan la golosina y el niño llora. El papá no le da lo que le pide, o la mamá no le da lo que el niño pide, el niño llora. Pero no es ese llanto. El llanto que nos hace dichosos es aprender a ver de una manera distinta, y esa manera distinta es como ve Dios, y esa mirada es: mira, todas las cosas de este mundo son pasajeras, lo único importante es lo eterno. Y claro, el Señor nos da para que podamos disfrutar de estas cosas pasajeras. ¿Cómo no va a ser bonito reunirse con la familia? ¿Cómo no va a ser bonito reunirse con los amigos cuando hay concordia, cuando hay una buena mesa? Pero ya no es igual si es que hay familiares enfermos, si hay personas que están lejos del Señor. Entonces, a eso se refiere este pasaje de Mateo capítulo 5 y de Lucas capítulo 6. Finalmente, la persecución.
Porque la persecución simplemente lo que nos está diciendo, tú estás siendo coherente con el Señor, y por eso es que el mundo no lo entiende. Claro, no solo persiguen a la gente por ser fieles al Señor. Hay muchas personas que no es que son fieles al Señor y también son perseguidos. Andan huyendo a salto de mata por otros motivos. Pero por eso es que estos ayes no son una maldición, son una advertencia. Y nosotros, ya en la vida presente, tenemos que irlo comprendiendo. Entonces, ¿qué significa eso? Vivir sabiendo que poco a poco yo tengo que crecer en el amor a Dios sobre todas las cosas. Y el Señor nos ama. Tanto nos ama el Señor que consciente que damos cosas buenas que Él mismo nos da para que nosotros descubramos el bien mayor. Y eso muchas veces es la enfermedad. Porque muchas veces una persona que está enferma, una persona mayor, en ese momento recién se puede dar cuenta qué grande es el amor de Dios. Incluso la familia, en ese momento se puede dar cuenta. Porque cuando todo va bien, puede ser incluso que yo sea una persona de mucha fe, muy piadoso, no tengo cómo darme cuenta. Puedo autoengañarme. Y lo que es más grave, el enemigo me puede engañar. Y entonces el Señor que está yendo a Jerusalén, el Señor que quiere manifestar su amor, que quiere manifestarnos la vida nueva, quiere que nosotros comprendamos esa verdad. Y eso no es tan fácil. Con eso en mente podemos volver sobre San Pablo en este pasaje. También del capítulo 7 de la primera carta a los Corintios. Y esto se refiere básicamente a las relaciones, diríamos, de las personas de fe. En breve diríamos, San Pablo se refiere a dos estados de vida, al matrimonio y a los célibes. Y dice que los que viven en el matrimonio tienen la tribulación de la carne. La pregunta es, ¿qué es esa tribulación de la carne de la que habla San Pablo? Tal vez ustedes la hayan experimentado de alguna manera, pero es común en una familia, en un matrimonio que ha recibido el sacramento del Señor, que uno de los dos esté, diríamos, con menos conciencia y conozca menos al Señor y crea que lo único que hay es buscar las cosas de este mundo. Pero puede haber otro que crea, incluso sin que esa lucha haya desaparecido, que es importante buscar al Señor. Y lo común va a ser que el que no está tan cerca al Señor le va a decir, no le va a gustar, los va a incomodar. ¿Qué les puede decir cosas suaves? Porque puede haber muchas cosas mucho más duras. ¿Qué haces perdiendo el tiempo? ¿Qué haces descuidando otras cosas? ¿Qué haces de cucufato, de cucufata? ¿No han escuchado ustedes nunca eso? Eso es una persecución. Esa es la tribulación de la carne. Pero nos equivocaríamos si la conclusión es, entonces yo recibí el sacramento del matrimonio, el Señor me llama al matrimonio, y entonces el matrimonio es muy difícil, quiero meterme de cura, de monja. No. Es una tribulación. ¿Qué significa? Eso es una purificación. Es para crecer en la fe, en la esperanza y en la caridad. Pero el enemigo va a tentarnos para que desprecien al esposo, a la esposa,
entre comillas, pagano, ateo, con poca fe. Y es al revés. Es descubrir justamente que el Señor los va a santificar en la vida matrimonial y en ayudar a ese esposo, a esa esposa, a esos hijos que están lejos del Señor. Lo que no deberían de hacer es ponerse a pelear. Lo que no deberían de hacer es creer que sus palabras son las que van a hacer que se conviertan, porque tendrían que recordar lo que el Señor mismo nos dice: nadie es profeta en su tierra. Y lo que tendrían que hacer es dar testimonio de amor, dar testimonio de desprendimiento de las cosas pasajeras, para que puedan testimoniar una caridad conforme al Señor. Y eso va a ayudar a que esas personas, en otras palabras, van a estar ardiendo en el fuego del amor de Dios. Y claro, el enemigo no quiere y sabe lo potente y peligroso que es para sus intereses mezquinos el que eso ocurre en el matrimonio, porque su deseo es destruir el matrimonio. San Pablo dice algunas cosas que también pueden resultar un poco difíciles de entender, porque parecería que San Pablo está diciendo: es mejor ser célibe, ser virgen, que ser casado. A lo que se refiere San Pablo es que lo que corresponde es amar a Dios sobre todas las cosas. Porque si San Pablo dijera eso y nosotros lo interpretáramos así, entonces nosotros podríamos cometer una blasfemia, porque diríamos a nuestra madre, a San José, ignoraríamos la Sagrada Familia, ignoraríamos la santidad del matrimonio y entonces malinterpretaríamos. Pero lo que es cierto es que para ser casado se necesita ser santo. Entonces déjense de tonterías de creer que un matrimonio donde ambos no desean la santidad no va a tener tribulación. Pero ¿qué prefieren ustedes? ¿La tribulación de alguien cercano o la persecución en el mundo? ¿Qué prefieren? ¿La incomprensión a veces con ira, a veces llena de caprichos y berrinches en los niños, en los jóvenes o en los esposos, esposas, o que el mundo los desprecie? Porque si el mundo los desprecia, no es que necesariamente ustedes van a transformar al mundo. Claro, cada testimonio siempre es luz, pero esa luz puede iluminar mejor en una casa. Será una lámpara encendida. Y entonces hay que amar el sacramento del matrimonio, hay que amar el sacramento del orden, hay que amar la consagración al Señor por el reino de los cielos, como hacen los religiosos, las religiosas. Pero sabiendo que, sacando las cuentas para que nos demos cuenta que sin el Señor no se puede. ¿Qué es lo que no puede ocurrir? Que la gente sea casada y viva como soltera, no en el sentido de la austeridad y la fidelidad al Señor, sino como soltera en la promiscuidad, en el adulterio. Porque ayer ya se nos decía que eso lo que hace es que esas personas no se arrepientan. Por eso, queridos hermanos, la única manera de encontrar en esas dificultades y tribulaciones, deseando ser fieles al Señor, nosotros encontrar felicidad, es en el amor de Dios, en el consuelo de Dios y con fe viva, firme esperanza y ardiente caridad. Si no, se hace imposible.
Entonces los curas querrán casarse, las mujeres querrán ser monjas, los hombres querrán ser curas y no sabrán. Y entonces diremos, el Señor ha hecho las cosas mal, el Señor se ha equivocado, como creen algunos que se han apartado de la iglesia. Y entonces creen, sin leer este pasaje de San Pablo, que el problema de los abusos sexuales, el problema del clero, es porque son solteros, porque son célibes. Entonces esto se resolvería si se casan. Y además que se casan, que hayan mujeres sacerdotisas. Y claro, eso es porque nosotros no somos discípulos todavía, porque nosotros no escuchamos al Señor y porque creemos que es más importante que el Señor nos escuche a nosotros. Por eso no hay que confundirse, porque también conozco otros casos de curas que quieren meter a la familia en la parroquia. Y así como estorba la suegra, el suegro dentro del matrimonio, también en la vida del célibe. Porque claro, no somos santos todavía. Si fuéramos santos, en la patria celestial ese problema no va a existir. Pero acá estamos unos a otros en camino de conversión, con una soberbia gigantesca que hace que uno se fije en la paja, en el ojo ajeno, y no vea la viga en el propio. El Señor por eso nos dice, está orando en las tinieblas, en la noche. Cuando uno se siente muy confundido, muy desanimado, uno se reanima diciendo, Señor, tú estás orando por mí porque estoy en una noche muy profunda. Y sabiendo que el Señor está orando por mí, ya ni siquiera es que tengo que hacer tanta oración. Señor, tu voluntad, repito una y otra vez, porque el Señor estará pidiendo para cada uno de nosotros lo mejor. Y si es que tengo fe, eso me consolará. Pero si digo que tengo fe y en realidad quiero que el Señor haga mi capricho, me servirá para darme cuenta, Señor, no tengo fe. Yo creo que tengo fe, pero en realidad no te quiero seguir, quiero que tú me sigas a mí. Y entonces le pediré, Señor, quiero nacer de nuevo. Y luego, tan pronto pueda, iré corriendo a la confesión sacramental y el Señor me dará ese nuevo nacimiento. Pidamos en este día, ya a vísperas de celebrar este día tan grande, el cumpleaños de nuestra Madre, el nacimiento de nuestra Madre. ¿Se dan cuenta? Ustedes se alegran, los que tienen sus madres vivas, cuando cumple años su madre. Y si cuando estaban vivas se alegraban, cuanto más con nuestra Madre del Cielo, que nos cuida, nos abriga cuando tenemos frío, nos lleva siempre a Jesús y ella también ora por nosotros. Que nuestra Madre Santísima y San José y la multitud de santos nos ayuden para que el Señor nos renueve, nos transforme y no salgamos de aquí igual como entramos. Que el Señor obre, que así nos lo conceda, que así sea.